Gracias por elegir Sunbelt Rentals. En este video hablaremos sobre el Polypasto Visomax 210 con dispositivo de sobrecarga. Este es un polipasto de giro automático clasificado para 1000 libras que utiliza un cable de acero de 516 por 8 milímetros y requiere 208 voltios. Los botones de control arriba abajo están ubicados en la parte delantera del polipasto. El polipasto también está equipado con 4 dispositivos de seguridad: parada de emergencia, sobrevelocidad, sobrecarga y descenso controlado. Tener el voltaje adecuado disponible para el polipasto es muy importante. La energía requerida para operar el polipasto es de 208 voltios, pero tiene un rango de operación de más o menos 10%. Esto significa que el polipasto funcionará dentro de un rango de voltaje de 187 voltios hasta 228 voltios de manera segura. Si su voltaje disponible está fuera de este rango, comuníquese con una tienda local de servicios de andamios Sunbelt Rentals. Una vez el polipasto esté enchufado a la luz, en el centro del botón arriba abajo se iluminará para confirmar que tiene energía para el polipasto. Para viajar por el cable de acero, simplemente presione la parte superior del botón arriba abajo. Cuando quieras parar, simplemente quite el dedo del botón. El botón rojo es el botón de parada de emergencia, también llamado parada de emergencia. Este botón es uno de los 4 dispositivos de seguridad del polipasto y es para uso de emergencia. Si el polipasto continuara funcionando después de soltar el botón de subir-bajar, cuando se presiona el botón se ilumina para indicar que se ha presionado. Esto cortará la alimentación a los controles, pero no es lo mismo que desconectar el polipasto. Si se presiona por accidente, gire el botón en el sentido de las agujas del reloj hasta que salte y la luz se apague. Se puede reanudar el funcionamiento normal. El segundo dispositivo de seguridad de este polipasto es el dispositivo de sobrevelocidad. Está ubicado en la parte superior del polipasto y su función es detener el movimiento descendente del polipasto. Hay varias cosas que debe tener en cuenta sobre este dispositivo: la guía de entrada en la parte superior, la manija de reinicio amarilla, el botón de disparo manual, la ventana de inspección del gobernador y la luz roja debajo de la manija de reinicio. Antes de cada turno se debe verificar que la sobrevelocidad funcione correctamente. Esto se hace insertando el cable de acero en la guía de entrada y empujando a través del dispositivo hasta que salga la parte inferior. Al mover el cable a través del dispositivo debería ver la rueda del regulador girando dentro de la ventana de inspección. Si esto no gira cuando el cable se mueve a través, no use el polipasto. Comuníquese con una tienda local de andamios Sunbelt Rentals. Si gira, tire bruscamente el cable de acero para disparar el dispositivo y asegúrese de que las mordazas se hayan trabado en el cable de acero. Si no agarran el cable, no use el polipasto y comuníquese con una tienda local de andamios Sunbelt Rentals. Para iniciar el dispositivo, gire la manija amarilla de reinicio nuevamente a la posición de las 3 en punto. Si el dispositivo se dispara durante el funcionamiento normal del polipasto, el polipasto detendrá el recorrido descendente. La manija de reinicio se moverá a la posición 1 en punto y la luz roja del dispositivo se encenderá cuando se presione el botón de descenso. Para reiniciar el dispositivo, el polipasto debe moverse hacia arriba un poco y luego girar la manija de regreso a la posición las 3 en punto. El tercer dispositivo de seguridad es el dispositivo de sobrecarga. Está ubicado en la parte inferior del polipasto y su función es detener el movimiento ascendente del polipasto. Si el dispositivo se dispara durante el funcionamiento, la luz naranja enfrente de la caja de control se encenderá y permanecerá encendida hasta que se resuelva la condición de sobrecarga. La sobrecarga puede ocurrir de un par de maneras diferentes. La plataforma puede tener demasiadas personas o demasiado material, o la plataforma puede estar atrapada en algo. Una vez que se resuelva la condición de sobrecarga, la luz se apagará
y el dispositivo se reiniciará automáticamente. El cuarto dispositivo de seguridad es la función de descenso controlado. Esto permite que el polipasto se baje de manera segura en caso de un evento de pérdida de energía. Si esto ocurre, primero desenchufe el polipasto y luego desenrosque en el soporte de bloqueo que sostiene la manija de liberación del freno. Mueva el soporte hacia afuera del camino y tire la manija de liberación del freno para desplazarse hacia abajo. Esto es solo para uso de emergencia y no debe usarse para nada excepto para descenso de emergencia. Según el tipo de trabajo que vaya a realizar, existen cubiertas diseñadas para este polipasto y sobre velocidad. Estas cubiertas pueden ayudar a evitar que entren desechos en el polipasto y que se acumulen desechos en el exterior del polipasto, lo que podría afectar el funcionamiento seguro del motor. Esperamos que este video le haya ayudado a comprender mejor la operación segura del motor de elevación Bison-Mac 210. Como recurso adicional, el manual se encuentra en el tubo acoplado al motor. Si tiene más preguntas o necesita ayuda, comuníquese con su representante local de servicios de andamios, Sunbelt Rentals. Una vez más, gracias por elegir los servicios de andamios de Sunbelt Rentals.